Lucas 22:29 dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Cerramos nuestros ojos, Señor, gracias. Hemos leído tu palabra y estamos, Señor, en el último día y a pocas horas de finalizar este 2024. Gracias por la vida, gracias por las bendiciones, gracias por el cuidado, gracias por tu fidelidad, gracias porque no nos has desamparado, no nos has dejado. Hemos visto tu mano de favor y aquí estamos, agradeciéndote porque nos has cuidado durante todo este 2024. Y ahora, Padre, oramos para que esta palabra sea de bendición para todos. Habla al corazón de tu pueblo y aquellos que también nos verán por las redes sociales. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. Año 2025 o 2025 lo hemos denominado como el año de nuestra asignación. Oiga bien, y esta es la introducción para esta serie que vamos a quedar pendiente para todavía de este domingo que viene hasta el siguiente. Lo vamos a continuar porque mañana y el domingo vamos a hablar un tema distinto por ser el arranque del año. Aquí solo cada 31 hacemos lo que es la introducción de lo que se trata el siguiente año. Ahora, este lema de 2025 no salió así por así, ¿verdad? Al azar, sino que pues yo le pedí al Señor que me mostrara o me dijera de qué podía hablar y Dios puso en mi corazón este lema. Y de hecho después me lo confirmó, porque mi hijo ya tenía un lema. Yo le dije, mira, déjame orarle al Señor. Y yo le oré y Dios me dijo, es este. Entonces, con este lema, fíjese bien, vamos a entender muchas cosas de las cuales uno no avanza por el hecho que hay cosas que ignoramos y que están allí. Porque Dios quiere que los creyentes entendamos qué hacemos, por qué estamos en una iglesia, para qué Dios nos salvó y los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted sabe cuál es su asignación, entonces va a tener motivación, va a tener propósito y va a tener una visión y va a entender en verdad de que la vida no se trata nada más, la vida cristiana no se trata de ir a un servicio a la iglesia y ahí tuvo todo, sino que detrás de todo eso hay algo en la cual cada uno de nosotros debe de apuntar. Entonces, asignación, el concepto es, primero dice que es el resultado de conceder, otorgar o establecer. Es lo que significa el concepto. Oiga bien, recuérdense que esto es la introducción de lo que será esta serie posterior. Dije conceder, otorgar o establecer. Eso significa asignación. Este término proviene del latín asignatio y se trata del acto y el resultado de asignar. Es decir, indicar, establecer u otorgar aquello que corresponde a una persona. El concepto puede emplearse con referencia al monto estipulado como salario o por otra clase de percepción. De hecho, amados, esta palabra asignación solo la encontré en 3 partes de la escritura. Dos de ellos es en el texto que leímos de Lucas 22-29. Y otra es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26-15, cuando dice la escritura que cuando Judas entregó a Jesús, óigame, los sumos sacerdotes le asignaron, dice, 30 monedas de plata. Entonces, solo en
Esos dos textos aparece esa palabra. De ahí no aparece, por lo menos en lo que es la Reina Valera 1960. Ahora bien, este texto lo ocupé nada más, lo tomé como base para la serie porque ahí aparece la palabra. Ahora, asignar, según la Real Academia, significa señalar lo que corresponde a alguien o algo. Fijar también, significa fijar. Otra definición es nombrar o destinar a una persona para que ejerza una función o ocupar un puesto determinado. Así que habiendo dicho esto, ¿de qué se trata la palabra asignar? Es como que a cada quien le da algo, ¿verdad? A este le damos esto, a este otro, a esto. Eso es una asignación. Ahora bien, el versículo dice, y quiero que lo pongas de nuevo, Lucas 22, 29 y 30, dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora fíjese bien, no voy a hablar de reino. No, pero quiero que vea que el Señor le dice a los 12, yo les asigno un reino. Es decir, como mi Padre, dice, me lo asignó. Este reino tiene que ver con el reino milenial de Cristo sobre esta tierra. Tiene que ver precisamente con muchas promesas que uno encuentra, por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 2, dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, hablando de Jesús. Lucas habla del nacimiento de Jesús, que se sentaría sobre el trono de David. Entonces, Dios le asignó a Jesús un reino, que es el reino milenial, que se establecerá cuando Cristo venga con su iglesia, que va a sentarse en el trono en Israel, del cual la Biblia habla mucho, que va a gobernar sobre el mundo. Por tiempo, como dijo, no es que voy a hablar de reino, pero solo señalar esos principios. Pero mire lo que dice el 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Oiga, aquí está hablando que los apóstoles van, dice, a comer y beber en su reino. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Solo quiero añadir este punto. Fíjese bien, el ser humano solo se enfoca en lo terrenal. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que voy a estudiar, lo que voy a comer, lo que voy a hacer. Todo lo que es terrenal. Pero lo que Dios quiere es que nosotros veamos más lejos. Porque cuando uno se enfoca en lo terrenal, amados, nuestros ojos se cierran a todo lo que Dios tiene preparado. Porque allí está la falla del creyente, que no vive según la asignación que Dios le dio, porque no ve más allá. Todo está respecto a la vida presente. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Qué es lo que yo busco? Y no nos concentramos en aquello que hay después de la vida. Porque se nos ha enseñado que nos debe preocupar nada más por la vida presente. Pero note bien, los apóstoles fueron personas que todos prácticamente, excepto uno, murió en martirio. Y alguien puede decir, hasta el mismo Jesús murió en la cruz por nosotros. Alguien puede decir, ¿qué fracaso? No fue fracaso. Porque Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Entonces, nuestro enfoque y el enfoque del mundo tiene que ver con lo terrenal. Pero aquí note que Jesús le está diciendo a los apóstoles, miren, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, aquellos que estuvieron con Jesús en esta tierra y le siguieron por 3 años y medio, y después, amados, predicaron el evangelio y tuvieron que morir por causa de Jesús, les espera cosas grandes después de la muerte y la resurrección. Entonces quiero que entienda algo, amados, que la vida no se trata nada más de lo presente, es todo lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces es para que en verdad entendamos, amados, que no abracemos nada más este mundo pensando que al morir ya terminó todo. Aquí vemos que hay algo más en la eternidad que nos debe mover a nosotros a vivir la vida que Dios planificó. Ahora, sé que este pasaje habla de los apóstoles, pero amados, cuando yo leo en Apocalipsis,
La Biblia dice que el Señor nos hizo, óigame, nos salvó de nuestro pecado y, amado, nos hizo reyes y sacerdotes. Lo dice Apocalipsis 1:5. Óigame, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. También la Escritura nos dice en Apocalipsis, solo se lo menciono por si alguien toma nota. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces quiero que vea, esta promesa es para todos los creyentes. Oiga, dice que le va a dar autoridad sobre naciones. Puede ser que aquí usted no haya tenido ninguna autoridad. Me refiero de una posición de gobierno. Pero los hijos de Dios habla que tendrán autoridad sobre naciones. Entonces, amado, usted se puede conformar con lo poquito, pero Dios tiene cosas grandes para los que le siguen, para los que le creen. Estas son cosas grandes que Dios tiene para sus hijos, amado. Dios quiere que nosotros miremos más allá de la vida presente. También, óigame, la Escritura nos habla, allá en Apocalipsis 5:9, dice, en el 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Oiga, dice, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La pregunta, amados, que yo le hago en esta noche: ¿hasta dónde puede ver usted? Si usted solo se enfoca en la vida presente, por eso es que no avanza. Pero si usted ve más allá, es decir, ve con los ojos de Dios, ve con lo que Dios tiene preparado, óigame, usted se va a levantar y va a comenzar a hacer aquello que Dios asignó para su vida. Y no va a salir, no se va a quedar estancado. Usted va a decir: yo voy tras lo que Dios tiene para mí. Amado, es como, óigame bien, es como que si usted tuviese un padre millonario y él le deja una herencia. Y en la herencia dice: mira, tú tienes derecho a esto. Y le menciona, amados, negocios, terrenos, una casa en la playa, una cuenta en el banco. Y él le deja un testamento y se muere. Usted se queda: pobrecito, mi papá se murió. O va a tomar lo que preparó para usted. ¿Va a tomar la herencia o la deja que se pierda? ¿Ah? Cuando Jesucristo muere, nos deja una herencia, pero Él resucita. Óigame bien, hay una herencia después de la muerte. Pero para eso hay que seguirle y servirle acá y saber para qué nos llamó. Entonces, cuando usted sepa todo lo que Dios tiene preparado, no lo va a dejar cómodo, sino va a decir: voy tras eso que Dios tiene para mí. Entonces, óigame, si Dios tiene cosas grandes para usted, ¿por qué nos quedamos plantados? Como que si nada pasa. Por eso es que la vida del creyente, amados, no tiene los resultados que debe. ¿Por qué? Porque no vemos las promesas. Estas son promesas, amados. Yo no sé si usted alcanza a dimensionar lo que Dios tiene, pero Dios tiene cosas grandes para sus hijos. Entonces, no quiero hablar hoy del reino, pero le hice esa mención para que nos demos cuenta, amados, que la vida cristiana no se trata nada más de venir a la iglesia y decir: yo voy a ser salvo, no voy a estar en el infierno. No, amado, la vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana se trata que Dios lo escogió a usted y que tiene un plan, que tiene una asignación y que todos debemos de cumplirla antes de partir de este mundo. De eso se trata la vida cristiana. Y por eso es que este es el año de nuestra asignación. Y si lo quiere llamar personal, de mi asignación. ¿Para qué? Para que entendamos el valor que tiene lo que Dios planificó de antemano para nuestra vida. Ahora bien, todos tenemos una asignación divina. Que usted no la cumple es otra cosa. Oiga, todos la tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que incluso antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ya nos llamó a hacer algo que solo nosotros podemos hacer. Mire este texto. Gálatas 1, 15 al 16. Gálatas 1, 15. Mire lo que dice ahí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó
Fíjese bien esto. Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahora, este mismo texto quiero que lo veamos en la Nueva Traducción Viviente. Pero aún antes de que yo naciera, toma la expresión, ve esa, dice, antes de que yo naciera, Dios me eligió. Ahora, deténgase un momentito. Mire, el apóstol Pablo dice que antes de nacer fue elegido. Oiga, y esto de ahí es donde lo quiero llevar. Mire, luego dice, y me llamó. Ese me llamó es la asignación. Oiga, primero hay una elección. Juntamente con la elección hay una asignación. Se lo ejemplifico. Aquí hubo un certamen de belleza el año pasado y una candidata fue elegida. Ahora, esa elección llevaba como propósito una asignación: representar al mundo, no solo su país. Fíjese bien, detrás de la elección hay una asignación. Ya va a ver que la Escritura dice que también nosotros fuimos elegidos. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, antes que yo naciere, antes que yo hubiese nacido, el Señor me eligió. Terminemos de leer el texto. Entonces dice, y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. 16. Revelar a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Ahora bien, entonces note, sé que lo podemos decir muchos aquí, mire, pero esto fue con el apóstol Pablo. Ahora, quiero que se dé cuenta que no es solo con el apóstol Pablo. Sé que, claro, en ese momento sí fue con el apóstol Pablo, pero fíjese bien. Este texto, o estos dos textos, amados, podemos encontrar 4 cosas importantes. La primera es que Dios nos ha separado a cada uno de nosotros, los creyentes, hemos sido todos escogidos. Lo primero. Lo segundo es que Dios nos ha llamado a cada uno para lograr algo en esta vida. Lo tercero es que Dios nos ha dado una habilidad a través de su gracia para cumplir con nuestra asignación divina en esta vida y para su reino. Y cuarto, Dios nos ha puesto aquí en la tierra para ser testigos de Él. Y esto usted lo puede ver en Hechos 1:8, lo puede ver en Mateo 28:19, donde dice, id y haced discípulos. Y en Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora bien, entonces, pero si usted cree que no estaba incluido, ahora lo va a ver mejor. Entonces, Efesios 1:3, mire lo que dice acá. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note este, que nos bendijo. Oiga bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, mire, todo cree, esta promesa ya es para toda la iglesia. En primer lugar, dice ahí el apóstol Pablo que Dios nos bendijo, dando algo como un hecho que ya fue dado. Es decir, como cuando a usted, digamos, lo puedo poner así. Si usted trabaja, por ejemplo, y dice, mire, ya te depositamos en el banco. Ya, o sea, ya está dado. ¿Y qué tiene que hacer? Recogerlo. Entonces, oiga bien. Dice que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición. Oiga, espiritual en los lugares celestiales. Ahora bien, no se me pierda, quiero mencionar 4 palabras importantes para entender lo que es la asignación, que tiene que ver con los versículos 4 en adelante. Fíjese bien, hay 4 palabras que 3 de ellas son sinónimas. Por ejemplo, elección, asignación y escoger son sinónimas. Ya se lo voy a explicar por qué. Pero hay una 4ª palabra que tiene que ver con estas 3 y es propósito.
Ahora bien, la palabra elección, le dije que son 4 palabras. La palabra elección, según la Real Academia, fíjese bien, significa acción y efecto de elegir, primero. Luego, la segunda definición es asignación. Oiga, le dije que elección significa acción y efecto de elegir, y luego la segunda significado es designación, que regularmente se hace por votos para algún cargo, comisión, etc. Entonces, significa que una persona que es elegida también es asignada. Es decir, cuando se elige a alguien es para darle una asignación. ¿Ve? Entonces, vaya, y esa es la primera palabra. La segunda palabra es escoger. Escoger, porque aquí aparece también, según la Real Academia, significa tomar o elegir una o más cosas o personas entre otras. Oiga, entonces la Biblia dice que nosotros también fuimos escogidos. Pero la cuarta palabra, que esta no es sinónima, pero tiene que ver con estas 3, es propósito. Según la Real Academia, la palabra propósito significa ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Por ejemplo, algunas personas pueden tener ya decidido un propósito para el 2025. Usted dice, no, a partir del 1 yo voy a poner a hacer dieta, ¿verdad? Entonces tiene un propósito. Otras personas dicen, no, yo el otro año me caso, ¿verdad? Allá tienen un propósito. Pero otros dicen, no, hoy sí me voy a enderezar. Me han dado todo chueco este 2024 y este próximo año sí me enderezo. Hay un propósito. Este año que pasó no leí la Biblia, pero este año que viene sí, voy a ponerme a cuenta con Dios, ¿verdad? Y usted comienza a leer la Biblia. Este año que pasó yo no oraba, pero este sí voy a orar. Entonces, ese es un propósito. Entonces, fíjese bien. También esta palabra propósito significa intención, determinación, voluntad, ánimo, empeño, deseo, aspiración, interés, idea, proyecto, plan. Ahora bien, me llama la atención que la palabra propósitos ya desde el punto de vista bíblico es diferente. Ya le voy a decir por qué. Primero, propósito podemos definirlo como la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Oiga, por ejemplo, cuando alguien pensó en un micrófono, por ejemplo, esto tiene una razón de ser, tiene un propósito. ¿Para qué? Para que a través de este medio saliera la voz en los, ¿verdad? En los parlantes, en las pantallas, y que pues la gente pudiese escuchar. Oigan, el que creó el micrófono tenía una intención y un propósito por el cual lo hizo. Es como un celular, tiene múltiples propósitos. Entonces note, eso tiene que ver con un propósito. Pero lo siguiente que lo que quiero decir es que en el caso de los seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio la oportunidad de vivir. Es decir, usted y yo tenemos un propósito. Es decir, no estamos aquí en la tierra solo por cubrir un espacio. No. Hay un propósito detrás de eso. Por ejemplo, usted ve, ¿para qué Dios hizo el sol? Amado, ¿qué le parece si el sol no existiera? ¿Qué le parece si la luna no existiera? ¿Usted piensa que la luna nos juega un papel importante en la creación? Es decir, para la tierra tiene un papel importante. La lluvia tiene un propósito. El verano tiene un propósito. Oiga, cada ser humano tiene un propósito. Cada animal tiene un propósito. Todos. Usted tiene, ¿y la culebra qué propósito tiene? Sí, tienen un propósito. Se come los roedores, etc. Usted puede decir, pero un sapo que tiene propósito. Claro que sí. Yo les dije en el primer servicio que en mi casa recogí un sapito pequeñito
Andaba en la calle, lo llevé a la casa. Un pequeño jardincito que tenemos ahí, chiquito. Y fue creciendo y fue creciendo. Yo le dije a mi esposa, mira, esto es para que te coman los zompopos. Y un día vi que había estiércol de animales. ¿Y esto será de la tortuga o de qué? Y vengo yo con un palo y le hago lleno de zompopos. Ah, pues ya ven, este es del sapo. Pero un día mi esposa dejó un guacal ahí con detergente. Y ahí lo haya amado como que estaba en la playa, ¿verdad? Pero muerto. Ahí terminó su propósito. Esto fue este año fue hace como unos 4 meses fue. Entonces, óigame, cada animal, cada árbol, el mar, los ríos, todo tiene un propósito. Entonces, la pregunta es, ¿usted es menos que una lombriz de tierra? Las lombrices de tierra, ¿a quién no le gusta la lombriz de tierra? ¡Qué bonita! ¿A quién no le gusta? Las lombrices de tierra son feas, ¿sí o no? Pero busque en internet, tienen un propósito. Ellas perforan la tierra, amados. Tienen un papel importante. Un día yo les he contado, amados, escuchaba, amados, de cómo los rayos que caen, amados, de las tormentas, tienen un propósito. Yo sí, ¿por qué? Yo sé que allá chocan, ver las nubes y hace, pues, amado, que se hagan los rayos y todo, pero tienen un propósito. Entonces, ¿qué quiero decirle? La cosa, por más mínima que sea, Dios la creó con un propósito. Recientemente le dije, los ácaros. Usted no ve los ácaros, pero usted y yo no andamos ácaros. ¿Sabía usted que los ácaros se comen la piel muerta? Todos, amados, todos tenemos piel muerta y que andamos mudando esa piel. ¿Sabe quién se la come? Los ácaros. Claro, si usted usa pasta también, ¿verdad? Ahí para restregarse. Entonces, óigame, amado, los ácaros se comen la piel muerta. Y óigame, y usted no puede ver un ácaro. Si usted, amado, si un ácaro lo hacen grande, tiene que serlo el 500% para que usted lo vea como que es un gorgojo. Y uno dice, una cosa tan así puede tener, claro, tiene un propósito. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es posible que usted sea, ya le iba a ser un animal grande, cómo sea, amado, una persona que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, cree que no tiene propósito? ¿Cómo es posible entonces, amado, que nosotros no vamos a cumplir con el propósito de Dios? Que fuimos creados, amado, dice en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Esa es la situación. Por eso es que hay mucha gente, amado, que ahí pasa toda la vida pensando que Dios lo creó de adorno. Y tal vez de adorno no tiene nada. Entonces, oigan, eso significa que tenemos que descubrir cuál es mi asignación, porque la asignación tiene que ver con ese propósito. ¿Ve? Es decir, para Dios es propósito. Ese propósito es la asignación para nosotros. Entonces, por eso es que Dios me dijo que tenía que hablar de más bien dicho, que este año nuevo tiene que ser el año de nuestra asignación, para que nosotros entendamos la razón por la cual vivimos. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos salvos? Esa es la razón. Ahora, note, el texto que leímos de Efesios 1:3 dice que nos bendijo. Oiga, ¿qué es eso nos bendijo? Habla de la eternidad pasada. Es decir, esa bendición con que Dios ya lo hizo, tiene que ver incluso, amado, que esa bendición tiene efecto en la vida presente. Es decir, es como cuando la escritura dice en Isaías 53 que por su llaga fuimos. Es decir, algo que ya fue hecho. Entonces, la Biblia me dice que usted y yo fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿cómo yo recibo las bendiciones de los lugares celestiales? Por la fe.
Esa es la manera. Es decir, amados, si usted es de las personas que creen, como dijo un hermano una vez, mire, me dijo, si rifan una pedrada yo me la gano. O sea, hay personas que creen que son de lo peor, ¿verdad? Y que como que si el diablo los persigue. Entonces, pero oigan, dice la Biblia que somos bendecidos. Si la Biblia me dice que yo soy bendecido, oiga, en los lugares celestiales, en Cristo, significa que yo tengo que caminar como un bendecido. Porque si usted confiesa maldición en vez de bendición, maldición recibe. Pero cuando usted dice yo soy un hijo de Dios y soy bendecido en los lugares celestiales, entonces usted camina como una persona bendecida. Usted tiene que, gloria a Dios, déselo fuerte. Tenemos que aprender a confesar lo que Dios confiesa. Confesar es decir lo mismo que Dios dice, amado. Eso es confesar. Entonces, pero mire, aquí es donde quiero llegar. Fíjese bien. Lo primero, Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Lo segundo, versículo 4. Mire lo que dice. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Oiga, antes de la fundación del mundo. Ahora, aquí, deténgase ahí, mire. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pablo dijo que antes que naciera, o que antes que saliera del vientre fue escogido? Ahora aquí dice, para que vea que no solo tiene que ver con la vida del apóstol Pablo, sino con cada uno de los que estamos aquí. Dice que fuimos, oiga bien, sino que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, amado, esta es una maravillosa obra que Dios hizo. Antes que el mundo, llegara a existir, Dios ya había pensado en cada uno de nosotros. ¿No le parece eso? Es decir, que ya estábamos en la lista, pero yo te escogí antes de nacer. ¿Sabe cómo es eso? Porque Dios vive en la eternidad. Él ya lo sabe todo. Es decir, Dios ya vio la película suya, pues. Ya vio cómo morimos, de qué morimos. Ya vio si usted cumplió con su asignación o terminó sin hacer nada, como aquel que escondió el talento. El Señor ya sabe eso. Entonces note, pero Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, la pregunta es ¿para qué? Mira, ahí lo dice. Note, ¿para qué dice? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, usted me puede decir, pero ¿cómo es posible esto? Mire, note bien. Recuerda que la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí o no? Ahora, y que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos mantenemos santos y sin mancha? ¿Sabe cómo es? Primero, con la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, cuando usted tiene identidad, sabe quién es y para dónde va y qué hace aquí. Esa es la manera. De otra forma, amado, por eso que hay gente que no viene a la iglesia porque dice, es que yo no puedo dejar esto, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar el trago, no puedo dejar las polarizadas. Entonces, ¿por qué? Porque, amados, se enfocan en algo que para ellos humanamente es incapaz de hacerlo. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, y cuando usted sabe quién es, entonces le ayuda a caminar de la manera que es. ¿Ve? Porque usted tiene identidad. El problema es que muchos creyentes no tienen identidad. Por eso caminan en la vida, amados, como que son huérfanos. En un ratito vamos a hablar de eso, otro día. Mira cómo son huérfanos. ¿Ve? Como que no tienen un padre, como no saben, como que no tienen propósito. Y entonces dice acá que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, mire, amado, ve este texto, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo he puesto, oiga bien, note que aquí está la elección y la asignación. Oiga, le dije, primero es la elección, después la asignación. Entonces Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto. ¿Para qué dice? ¿Ya se están durmiendo? Vaya, para que vayáis, ¿y qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces note, esa es la razón, esa es la asignación.
Es decir, Dios quiere, después que nos eligió, que llevemos fruto. ¿Y qué tiene que ser nuestro fruto? Tiene que permanecer. Es decir, usted como creyente no se tiene que desvanecer, amados. No puede desvanecerse. Es decir, tiene que siempre mantenerse activo. Pero eso es cuando usted tiene verdadera identidad, sabe quién es. Que usted no es cualquier cosa. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay acá? Ahora, amados, entonces, quinta cosa, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y oiga bien aquí. Amado, aquí encontramos la malentendida predestinación. Hay una iglesia muy grande aquí en el país, de las más grandes de hecho, que cree en la predestinación. Hay dos doctrinas fundamentales. Una que viene de parte de la doctrina de Jacobo Arminio y la otra de Juan Calvino. Juan Calvino, que estos surgieron allá en la época del nacimiento de la Reforma. Ellos, por ejemplo, Juan Calvino estableció, amados, que la persona que está predestinada a ser salva, va a ser salvo sea como sea. Y el que no está predestinado a ser salvo, aunque quiera ser salvo, no puede ser salvo. Y Juan Calvino decía que Cristo no murió por todos, sino solo por los elegidos. Oiga bien. Entonces, eso deja un problema. Claro, ellos explican. Y si usted lo pone atención, lo entiende. Pero ese punto tiene un problema. Es que, amados, que si yo soy predestinado, entonces no tengo libre albedrío. Porque yo encuentro en la Biblia que Dios nos creó a todos con libre albedrío y que usted puede escoger lo que quiere. ¿Ve? Si usted quiere, busca a Dios, si no, no. Que la persona puede vivir, amados, como ateo, y el infierno se va a dar cuenta, amados, que él estaba equivocado. Entonces, ¿qué quiero decirle? Aquí dice que fuimos predestinados. Y oiga bien esto. Esta palabra, como se usa en la Biblia, se refiere en primer lugar a lo que Dios hace por las personas salvas. La predestinación. Oiga bien. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que haya gente predestinada al infierno. No se nos enseña. Dice Juan 3 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice que esa es la condenación. O sea, está diciendo, aquí viene la oportunidad, la salvación se abre para todos, pero el que no quiere, se pierde. Entonces, así que, fíjese bien, la palabra predestinar significa decretar de antemano. Entonces es como que Dios haya planificado la salvación para nosotros. Pero según, amados, lo que se entiende de esta palabra, la elección parece referirse a las personas, en tanto que la predestinación a los propósitos. Entonces, mire, volvamos a leer otra vez el texto. 1:5 de Efesios. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ahora, la palabra adopción, oiga bien, tiene un doble significado, tanto presente como futuro. Y quiero explicarle aquí. No se entra en la familia de Dios por la adopción, sino por la regeneración o nuevo nacimiento. Es decir, cuando usted nace de nuevo, usted entra a la familia de Dios. Jesucristo dijo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dijo que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el que nace de nuevo entra a la familia. Y una vez usted está en la familia, entonces usted es adoptado hijo suyo. Por eso le dije que tiene un doble cumplimiento. Entonces, y esto, amados,
es que adoptar es que Dios le da la posición de hijo. Pero esto no tiene que ver por algo que usted hizo, todo tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque no es que usted decide ser hijo. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesucristo como César. Y si usted ve el versículo 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre ni carne, ni de voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. Entonces, esas personas nacen de nuevo. Y forman parte ya de la familia de Dios. Ahora, entonces, amados, así que, por eso es que, además de que usted fue salvo, amados, dice aquí, ser bendecido, ser escogido y luego ser adoptado. Ahora, no hay privilegio más grande que usted pueda tener que Dios lo adopte como un hijo suyo. Hay gente que se avergüenza de que diga que es evangélico. Pero es que usted, ¿sabe por qué se avergüenza? Porque usted no sabe quién es, ni quién es su padre. Cuando usted sabe quién es su padre, usted puede sacar el pecho y decir: yo soy un hijo de Dios. Yo fui limpio por la sangre de Cristo. ¿Ve? Es que ese es el problema, amado. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero como no soy del mundo, el mundo os aborrece. ¿Qué le parece? Así que alégrese cuando alguien lo tenga de menos porque dice que usted es cristiano. Porque ya lo de Jesús dijo. ¿Ve? Por eso dijo él: vosotros no sois del mundo. Entonces, amado, ahora, la sexta bendición. Fíjese bien, versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, fíjese bien, ¿a qué se refiere esto? Que Dios nos ha aceptado en Cristo. ¿Cómo le puedo explicar aquí? Mire bien. Amados, delante de Dios dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y usted humanamente no podía hacer nada por acercarse al Padre. Entonces, ¿qué hace? Viene Jesús y muere por nosotros en la cruz. Paga el precio de nuestros pecados. Y luego, a través de la sangre de Cristo, Dios dice: bueno, esto ya no tienen pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo limpió. Entonces, Dios nos hace acepto, es decir, nos acepta como hijos en Cristo. Por eso dice, usted ve, dice: nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo es el amado. Entonces note, debe darle gracias a Dios, usted, amado, de que Dios lo haya aceptado tal como es, un hijo de Él. ¿Por qué? Porque Dios ve la sangre de su hijo allí. Y Dios lo ve como su hijo. Esa es una bendición, amado. Entonces dice que nos hizo aceptos. Es importante entonces aquí saber, amados, que usted y yo no tuvimos que pagar nada. Lo pagó Jesús. Y óigame, vamos concluyendo. La séptima bendición de parte de Dios el Hijo. Mire el versículo 7. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora bien, mire, amado, en este capítulo 1 de Efesios, usted va a ver la Trinidad completa trabajando. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere por nosotros. Y luego el Espíritu Santo, bueno, por la sangre de Jesucristo nos redime, etc. Y el Espíritu Santo nos sella. Ahora, fíjense bien esto. Dice, amados, acá que hemos, óigame, ¿en quién tenemos redención? Óigame, la palabra redimido o redimir significa comprar y liberar. Eso significa redimir, comprar y liberar. Entonces, el precio fue la sangre de Jesús. Óigame, no podía haber otro precio. Tenía que ser la sangre de Jesús es la única que podía limpiar el pecado. No hay otra. Porque la sangre de Cristo no tenía contaminación.
¿Ve? Ahora bien, hay 3 palabras griegas en el idioma, amados, del Nuevo Testamento que traducen al español la palabra redención. Y se las voy a mencionar rapidito. Mire, la primera es agorazo. Significa, oiga, comprar. Agorazo significa comprar. Dice allá en Apocalipsis 5:9, con tu sangre nos has redimido. Es decir, nos has comprado. En otras palabras, Cristo viene y derrama su sangre y con eso nos compra. Luego, la otra palabra es exagorazo. Y esta palabra significa comprar fuera. Ex es fuera. Y especialmente de comprar un esclavo con vistas a otorgarle libertad. Entonces, es decir que Cristo viene, muere en la cruz y con su sangre nos compra y nos libera del pecado. ¿Ve? En otras palabras, ya no estamos a la venta. Porque dice, ya fuiste libre. Ya no eres esclavo. Y la otra palabra, la tercera, es lutro. Significa liberar contra la recepción de un rescate. Significa también liberar mediante el pago de un precio de rescatar, redimir, en el sentido natural de liberar. Entonces, viene Jesús, nos compra y nos libera. Claramente Cristo dijo en San Juan 8, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que usted y yo, amados, hemos sido libres de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás. Y Cristo nos ha libertado con su sangre derramada en la cruz. Por eso no viva usted como un esclavo, viva como un hijo. Gloria al Señor. Y según el versículo 7 dice que hemos sido perdonados. Y mire, esta palabra perdonar, ¿sabe qué significa la palabra perdonar? Mire, hay 2 palabras en especial para perdonar en el griego. La primera es afesis, denota despido. Oiga bien. Y afiemi, primeramente enviar fuera, despedir. Apo significa desde y envi significa enviar. Denota además de sus otros significados, redimir o perdonar deudas, quedando estas totalmente canceladas. Entonces, cuando Dios dice que nos perdona, Dios dice, yo pago tu deuda y quedas libre de... ¿Qué le parece? Así que yo no sé si usted se siente con una gran carga. Llega el 24 aquí. Jesucristo ya lo hizo libre. Claro, si usted está en Cristo, por supuesto. Entonces note, perdonar es liberar. Es dejar en libertad. Entonces Jesús viene, con su sangre nos perdona. Por eso cuando el diablo dice, mira, ¿cuál es tu pecador? Te equivocaste. Jesús ya pagó el precio por mis pecados. Yo soy libre. ¿Ve? Eso es perdonar. Por eso cuando usted perdona a una persona, la deja libre. Así, sencillo. Y por último, amados, el versículo 11. Mire lo que dice el 11. En él asimismo, cuando dice en él, se refiere a que tuvimos herencia. Ahora, mire bien. ¿Por qué dice tuvimos? Es algo ya hecho, pues. Es algo ya hecho. Tuvimos. No como en el idioma nuestro. Yo tuve dinero. No en ese sentido. ¿Ve? No, yo tuve antes. No. Tuvimos es algo que ya fue dado. ¿Y qué tiene que hacer uno? Apoderarse. Entonces, óigame. Mire lo que dice. Dice, fíjese bien. En él asimismo, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el versículo 2, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Óyeme, amado, hay una maravillosa herencia. El apóstol Pablo dijo, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con
Cristo. Óigame, la herencia de Jesús va a ser repartida. Por eso que le mencioné al principio, que dice que Él, amado, nos dará autoridad sobre naciones. ¿Ve? Entonces a eso se está refiriendo. Y concluyo. Versículo 13, miren lo que dice. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Con esto concluyo. Mire, ¿de qué trata esto, amado? Mire, hay 10 bendiciones. Esta es la 10ª. Que por tiempo no la repito en detalle, pero ahí puedo verlo en Facebook después. Entonces, óigame, hay 10 bendiciones en este capítulo. Y hay más todavía, pero por tiempo no lo vemos. Usted lo puede leer en su casa detenidamente, este capítulo. Este capítulo es de los más maravillosos que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Sobre todo en las epístolas de Pablo. Y mire bien, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? Dice, el evangelio de vuestra salvación. Óigame, para ser salvo, una persona primero tiene que oír el mensaje del evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, ¿quién aceptó a Cristo sin haber oído? Todos los que estamos aquí, porque un día oímos el evangelio y aceptamos, oiga, ese llamado. Entonces dice, y habiendo creído en Él. Oiga, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. La palabra es el evangelio. Entonces note, cuando usted oye, tiene fe, y cuando tiene fe, viene la salvación. Entonces, por eso que dice ahí, y habiendo creído en Él. Entonces, ¿qué pasó con eso? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cierro con esto. Amado, ¿qué significa el hecho de ser sellado acá? ¿Qué significa que fuimos sellados? Oiga, en primer lugar, expresa una transacción terminada. ¿Alguna vez usted ha ido con un abogado a hacer una escritura? Los que se han casado, lo civil, va la firma y el sello. Aquí dice, o ya está fregado o ya estás. Entonces, fíjense bien, el sello. Este sello, óigame bien, amados, cuando tiene que ver con documentos, da a entender la terminación de un negocio. Además, este sello también implica propiedad. Usted y yo somos propiedad del Señor, porque Él nos selló. ¿Se acuerda usted que en Apocalipsis dice que van a sellar a los 144,000? Como dice, esos me pertenecen a mí. Yo no sé cuántos se alegran por haber sido sellados por el Espíritu Santo. Y oiga bien, dice también ahí, óigame, amado, significa también seguridad y protección. El sello romano en la tumba de Jesús tenía este significado. Como que dice, aquí nadie puede tocar esto. Por eso sellaron. Cuando Jesús murió, amados, óigame, lo sellaron, es decir, le ponen el sello. El sello era como con un asunto, amado, que ahí quedaban, cuando era roto bien se veía. Y por eso sellado nadie lo podía tocar. Por eso usted ve que un sobre sellado, a menos que no sea suyo, no lo tiene derecho a abrir, porque es propiedad de alguien. ¿Cuántos son propiedad del Señor? Entonces note, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, amados, óigame, entonces concluyo con esto. Para cumplir nuestra asignación, tenemos que saber quiénes somos. Si usted no sabe quién es, entonces no sabe por qué existe. Si no sabe por qué existe, vive sin propósito. Y si vive sin propósito, su vida no tiene sentido. ¿Qué piensa? Que usted vive para trabajar, para comer y para dormir. ¿Aló? Su vida no tiene propósito. Y si su vida no tiene propósito, su vida tampoco tiene sentido. Y si no tiene sentido, entonces usted vive a lo que da la vida. Ahí va. Y al final de cuentas, usted vino a desperdiciar el tiempo y escondió
lo que Dios, o perdió lo que Dios preparó para usted. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Así que este tema continuará después de este domingo que viene al siguiente. Porque mañana y el domingo vamos a hablar algo que tiene que ver con el inicio del año. Pero este tema, que es del cierre del año, es la introducción de la serie que tiene que ver con nuestra asignación. Así que le invito para que usted siga y sus ojos van a esclarecer. Si usted entenderá mejor, y le aseguro que usted va a cumplir con su asignación. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.